Dios le bendiga, hermanos. Reciban un cordial saludo desde quien les habla, su hermano Carlos González, y de mi esposa. Nosotros pertenecemos a la primera iglesia Discípulos de Cristo de Vega Alta, que pastorea la reverenda Marta Ramírez de Cruz. Le damos gracias primeramente a Dios por darnos la oportunidad de compartir la palabra con ustedes en esta noche. También le quiero dar las gracias a la pastora por haber confiado una vez más en mí. Hoy yo quiero compartir un mensaje que el Señor me dio y se encuentra en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 26, versículo del 36 al 46. Y para que tengan una idea, yo me encontraba el 12 de mayo de este mes, hace 2 semanas atrás, orando, intercediendo a las 9:30 por ahí de la noche, cuando el Señor me dice: velando y orando, los quiero. E inmediatamente vino a mi mente una visión, una imagen de Jesucristo acercándose a sus discípulos que se habían quedado dormidos allí en el Getsemaní. Y con mucho temor y temblor y respeto a la iglesia local y a la iglesia en Puerto Rico y a través del mundo, yo quiero decirte las palabras que el Señor me dijo en esa ocasión. Y el Señor me dijo: mi iglesia duerme. Y para mí ha sido un poquito retante venir a traerte este mensaje de parte del Señor, porque cada vez que yo entro a las redes sociales, yo puedo darme cuenta y ver que hay muchos cultos, mucha gente hablando la palabra de Dios, y uno piensa que la iglesia está viva, que está bien despierta, lo que te quiero decir, que la iglesia no duerme. Pero básicamente estas personas que usted puede ver a través de las redes sociales, son personas que son líderes en nuestras iglesias, que siempre han estado pendientes a la iglesia, que siempre son personas de oración, que Dios las ha utilizado grandemente. Pero la realidad es que nosotros no podemos ver exactamente cómo está la iglesia detrás de nosotros, y menos en medio de esta pandemia donde tenemos que estar en nuestras casas y algunos pocos que podemos ir a trabajar. También es muy retante este pasaje bíblico para yo poderlo exponer, porque este pasaje mayormente se utiliza en la Semana Santa, se utiliza un Jueves Santo, un Jueves de Pascua, pero es bien difícil, podríamos decir, usted encontrar cuando una persona está llevando la palabra del Getsemaní, de la oración de Jesucristo en este lugar, fuera de Semana Santa. Yo llevo 22, 23 años en el Evangelio y yo no me acuerdo de que alguien haya predicado la palabra de Dios o la palabra que Dios me dio como yo te la voy a traer hoy. Es un gozo para mí saber que Dios pues me puede hablar y que yo pueda compartir la palabra con ustedes. Así que vamos a orar en este momento y después vamos a tener lectura de la palabra. Señor, yo te doy las gracias en esta hora. Yo voy a exponer, Señor, la palabra tal y como tú me la diste. Dios mío, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios, que esta palabra cale hondo en el corazón de todas aquellas personas que la están escuchando, mi Dios. Que trascienda barreras, Dios mío, que ellos puedan entender fácilmente. Déjame hablar con humildad y sencillez de corazón. Déjame hablar con denuedo, Dios mío. Dame la sabiduría, el entendimiento. Dame el conocimiento de tu palabra en esta hora. Yo me pongo en las manos tuyas, oh Espíritu Santo, para que tú me utilices, para que tú hables a través de mí. Escóndeme detrás de la cruz de Cristo y que sea la luz de Él la que ilumine la mente de las personas que están conectadas, Dios mío, y puedan escuchar esta palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te pido estas cosas, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.
Me pongo ahora a leer la palabra de Dios. Como le dije, se encuentra en Mateo 26, los versículos del 36 al 46. Y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Gloria a Dios por esta palabra tan poderosa. Y estos hechos ocurren cuando da inicio la celebración de una de las grandes fiestas del pueblo judío en Jerusalén, la fiesta de la Pascua. Y cuando se dan estas fiestas dentro del pueblo o en Jerusalén, tienen multitudes de personas de diferentes lugares, lugares cercanos, lugares lejanos, pero hay una gran multitud de personas en Jerusalén en este momento. Mientras tanto, los líderes religiosos de aquella época se aprestaban o estaban haciendo un complot para apresar a Jesucristo en ese día, en ese momento, dentro de la fiesta. Pero hubo consenso entre ellos y decidieron no arrestarlo, no prenderlo, no cogerlo, porque sabían que Jesucristo tenía muchos seguidores detrás de él y no quería que se alborotara el pueblo. Yo me imagino la sorpresa que ellos recibieron cuando uno de los discípulos del Señor, llamado Judas, fue y le vendió, le entregó básicamente a los religiosos a su amado líder. Judas sabía dónde Jesucristo oraba, así que Judas sabía que Jesucristo iba a estar en el Getsemaní, y él le dio todas estas instrucciones a los religiosos de aquel tiempo para que pudieran escoger a Jesús no en medio de la multitud, sino en medio de la noche, en medio de la oscuridad, donde nadie estaba atento. Es como el enemigo, hermano, como el enemigo que siempre está velando y siempre está acechando mientras nosotros estamos durmiendo. Y cuando te hablo de dormir, no me refiero al descanso de por la noche, me refiero a cuando nosotros desviamos probablemente nuestra mirada del Señor y dejamos de orar, dejamos de buscar su rostro. Y es bien importante que nosotros en este tiempo le estemos dando la gloria, la honra y velando, orando todo el tiempo, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y hermano, el enemigo no duerme. El enemigo no descansa. Busca la manera de atacarnos para matarnos
hurtarnos y destruirnos. Y mientras todo esto se daba, Jesucristo iba camino con sus 11 discípulos al huerto Getsemaní. Y cuando él entra al Getsemaní, le dice a 8 de ellos, quédense aquí, siéntense aquí, a lo que yo avanzo, voy más al frente, y coge 3 discípulos que yo considero líderes en aquella época del seno mismo de los discípulos, como lo es Pedro, como lo es Juan, como lo es Jacobo, y camina un poco más adelante con ellos. ¿Y quiénes eran estos personajes? ¿Quiénes eran estos discípulos? Pues miren, hermanos, podemos hablar de estos discípulos y podemos decir que en algunas ocasiones, cuando el Señor iba a hacer cosas grandes, se llevaba a estos 3 discípulos. Probablemente el Señor sabía que estos 3 discípulos eran discípulos atrevidos, eran discípulos que eran muy vocales, por no decir bocones, y se atrevían a hacer cualquier cosa. Por ejemplo, cuando el Señor fue a resucitar a la hija de Jairo, pues se llevó a estos 3 discípulos, a Juan, a Jacobo, y se llevó a Pedro. También cuando el Señor fue al Getsemaní, al monte de la transfiguración, se llevó a estos 3 personajes también, y vieron como Jesucristo se transfiguró, y dicen que las ropas eran más blancas que la lana. Después Pedro, en una de sus cartas, así mismo lo describe cuando escuchó la voz de Dios, allá que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia a él oír, ¿verdad? El Señor había bajado en una nube, dice la Escritura, de luz, y se había escuchado esta voz, en donde estaban parados también Moisés y en donde estaba Elías con ellos. Y ahora vemos que estos mismos 3 discípulos están en el huerto. Déjame decírtelo de otra manera. Después que el Señor los había llevado a ver el poder que tenía Dios, ¿verdad? Como hijo de Dios, que podía hacer las cosas que quisiera el Señor, pedidas al Padre, lo llevaron al monte de la transfiguración a estos 3 discípulos, y desde lo más alto, de lo más sublime, probablemente de donde querían todos los discípulos estar al ver la transfiguración de Cristo, probablemente donde tú hubieses querido estar, donde yo hubiese querido estar en ese momento también, al ver tan grande situación que había ocurrido con el Señor. Desde allá arriba, desde lo más alto y lo más sublime, ahora estaban en lo más llano, en el huerto, en el Getsemaní, en el lugar del dolor, en el lugar de la angustia, en el lugar de la agonía del Señor. Y cuando el Señor iba caminando con ellos 3 que habían dejado los 8 ya sentados, el Señor se confesó delante de ellos. El Señor le dijo a ellos que Él estaba muy triste y que iba a estar triste hasta su muerte en esa noche, y que su angustia era de gran manera. O sea, el Señor estaba bien angustiado, el Señor estaba bien triste en ese momento. Al Señor le había caído el peso del pecado sobre sus hombros allí en el Getsemaní. Y el Señor le dijo a Pedro, le dijo a Jacobo y le dijo a Juan, quédense aquí velando como yo lo voy a hacer. Y el Señor se retiró poquito distante de ellos, y allí dice que se postró sobre su rostro y comenzó a orarle al Padre. Y le hablaba al Padre y le decía, Padre, pasa de mí esta copa si es posible. Y seguía orando, y estuvo 1 hora delante del Padre. Pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya, Señor. Y eso me lleva a pensar, hermano, porque esto no lo hizo en una sola ocasión. Esta misma oración la hizo en 3 ocasiones. Ya ustedes van a ver aquí
Getsemaní, que muchas personas se creen que por nosotros pedirle al Señor lo que nosotros queremos, el Señor lo va a conceder. Y Jesucristo tuvo que pasar por las situaciones que nosotros entendemos o que vemos a través de la Biblia por las que pasó, y en estos momentos le decía al Señor: pasa de mí esta copa, este sufrimiento, este trago amargo que yo voy a tomar. Y el Señor lo dejó pasar por ahí porque esa era nuestro tipo de salvación por la que el Señor ya había decidido que su Hijo iba a pasar para darnos vida y para dárnoslas en abundancia. Y qué bueno, hermano, tener un Señor, un Dios que sabe todo lo que nos conviene a nosotros, porque su sabiduría está por encima de nosotros. Perdón, sus pensamientos están por encima de nosotros, Señor. Gracias, Dios, te damos. Gracias, Dios, porque tenemos un Dios que también se compadece de nosotros. Y cuando de allí se levantó Jesucristo y fue a ver a sus discípulos, encontró a sus discípulos durmiendo. Y le hizo una pregunta a Pedro. Aunque reprendió a los tres, la pregunta iba dirigida a Pedro, dice la Escritura. Y le preguntó a Pedro: ni una hora has podido velar conmigo. Y era lo menos que el Señor podía esperar de sus discípulos, que se hayan quedado dormidos en aquella hora. Ellos sabiendo que el Señor estaba triste, que el Señor estaba angustiado. Y cuando yo me ponía a hacer esta predicación, cuando yo me ponía a pensar en todo esto, a buscar el rostro de Dios para que me siguiera dando palabras, lo que venía a mi mente era la humanidad del Señor, la humanidad de Jesús. Y cuando le dijo a Pedro de esa forma, básicamente el Señor lo que estaba pidiendo probablemente era comunicarse con ellos. Y así mismo, hermano, el Señor sintió el peso, el abandono de sus mismos discípulos. Estos discípulos, hermano, pueden representarnos hoy el día como si fuese la iglesia de Dios, como Dios me había dicho al principio: mi iglesia duerme. Y mientras por otro lado estaba Judas, estaba tratando de darle forma al complot, ¿verdad?, para venir a buscar apresado al Señor, el enemigo no dormía, el enemigo estaba pendiente, el enemigo estaba velando la huira, como decimos por ahí, para venir y tomar por asalto a los discípulos. Y los discípulos estaban durmiendo. Y nosotros no podemos permitir como iglesia que el enemigo se cuele en nuestras vidas de esa forma, hermano, quedándonos durmiendo. Tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que buscar el rostro de Dios cada día de nuestras vidas. Y el Señor, yo entiendo que se tiene que haber sentido mucho más triste de lo que estaba en aquel momento. Representaban estos discípulos la iglesia, pero déjame decirte algo positivo también. Después de haber pasado 4, 5 meses de este pasaje bíblico y después de haber caído la llenura del Espíritu Santo sobre Pedro, sobre todos los discípulos, en el primer discurso que Pedro dio se convirtieron 3,000 personas bautizados. Y después en su segundo discurso se convirtieron 5,000. 4 o 5 meses después del Señor haberlo reprendido de esta forma. Porque entonces conoció al verdadero Señor. El Señor lo había llenado entonces de su Espíritu Santo. Y volviendo al texto bíblico, el Señor le dice a Pedro, antes de volver
volver y marcharse a orar, le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y el Señor, por segunda ocasión, se marchó a orar y volvió a pedirle al Señor por lo mismo, ¿verdad? Jesucristo dándonos un ejemplo de que tenemos que insistir en la oración, hermanos. Cuando usted tenga alguna situación, los hijos nuestros que no le sirven a lo mejor al Señor, hermanos, tenemos que insistir en oración por ellos también, nunca quitarlos de la oración. Dios sabe, pero tenemos que poner nuestra fe en marcha y confiar en que Dios los va a traer un día nuevamente de donde salieron, de donde empezaron a echar raíces, donde esa semilla se regó y donde un día vendrán nuevamente a los pies de Cristo. Y cuando se levanta el Señor por segunda vez y va a sus discípulos a verificar, a verlo, cómo estaban, a que no saben qué, cómo los encontró, nuevamente dormidos. Pero en esta ocasión el Señor no insistió. En esta ocasión el Señor se quedó callado. Y yo le preguntaba a Dios, pero ¿por qué Jesucristo cortaba la oración que tenía, la comunicación que tenía contigo en ese momento para ir a atender a sus discípulos? Yo sé que Él los amaba, yo sé que Él los quería, pero ¿cuál era el motivo? Y el Señor ponía en mi corazón que Cristo era humano, que cuando nosotros tenemos esas situaciones, nosotros buscamos en quién refugiarnos, en quién apoyarnos, en dónde buscar consuelo. Y ahí se ve perfectamente la humanidad de Cristo. Póngase usted y me pongo yo también en el lugar de Cristo en el Getsemaní. Miren, hay unas características que tenía el Señor en ese momento. Ya hemos dicho que estaba triste, estaba acongojado, estaba abrumado, estaba angustiado de gran manera, como lo dijo. Ya rayaba en la desesperación, estaba dolorido por el peso del pecado que le había caído encima, estaba agonizando emocionalmente, se encontró abandonado por sus discípulos, porque sus discípulos no lo abandonaron al Señor cuando lo apresaron y se fueron corriendo. Los discípulos abandonaron al Señor cuando entraron al Getsemaní y se quedaron durmiendo. Cuando el Señor necesitaba un consuelo, cuando el Señor necesitaba comunicarse con ellos, cuando necesitaba un abrazo. Asimismo, como hay miles y millones de personas alrededor del mundo, asimismo como hay personas hoy en Puerto Rico, en medio de esta pandemia, como que no se quiere acabar. Por lo menos, hermanos, habemos unos que tenemos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos al lado nuestro, y que en el momento de cuando llega la soledad, la tristeza, cuando te sientes atribulado, cuando te sientes desesperado, tú tienes un abrazo ahí al lado tuyo, que te puede dar un apoyo, que te puede dar un consuelo. Pero cuando pensamos en estas otras personas que viven solas, a personas que necesitan ese abrazo, ese consuelo, ese apoyo, que dependen solamente de que alguien los llame por celular para poder hablar a una persona,
que probablemente quieren ver o quieren abrazar a sus hijos, a sus nietos y no pueden por lo que estamos viviendo. Así mismo se tiene que haber sentido Jesús cuando fue a buscar a sus discípulos y los encontró dormidos. De esa misma manera, emocionalmente destruido. Hermanos, y para eso está la iglesia. Por eso es que tenemos que velar, por eso es que tenemos que orar, por eso es que tenemos que estar atentos a lo que le pasa a nuestros hermanos. Ahora que no nos podemos reunir en la iglesia, ¿cuántos hermanos no hay, Dios, en esta hora desesperados, angustiados, sufriendo la soledad? Yo mismo he tenido casos donde me han llamado hermanas y hermanos de la iglesia llorando y no me pueden ni hablar. He tenido que orar por ellos, pero gracias a Dios que siempre me han encontrado. Y nosotros como iglesia tenemos que dar la milla extra ahora. Una de las cosas que a mí me ha preocupado en las últimas semanas es que como que la visita o la entrada a los cultos ha disminuido. Un domingo, hermano, usted sabe que los domingos nosotros se los debemos a Dios. Es el primer día de la semana en el cual nosotros tenemos que adorarle, glorificarle, buscar el rostro de Dios. Y que en las primeras semanas se había activado y uno podía decir, wow, pero la gente se está conectando. Y ahora básicamente usted ve los cultos y como si hubiese bajado la intensidad de la gente. Un domingo es para entregárselo al Señor. Pero mucha gente, como se pueden grabar a través de las redes sociales estos cultos, pues los dejan para verlos luego. No, hermano, es como si estuviésemos en la iglesia. Ahora tu casa es una iglesia, es una casa de oración, una puerta del cielo. Tienes que sacarle el jugo, hermano, a esta situación donde estamos ahora nosotros unidos, leyendo la palabra, escudriñándola, ayunando, velando, orando, estar atento por los otros hermanos que necesitan tu ayuda. Orando por aquellos hermanos donde han perdido el trabajo. Muchas veces no es una persona nada más lo que lo ha perdido, a veces son dos en la casa que han perdido el trabajo. Y ustedes saben cómo están las agencias del gobierno, que no llega el dinero donde tiene que llegar. Hay mucha gente frustrada en nuestra isla. Tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que llamar a todas esas personas. Porque son parte del cuerpo de Cristo. Que cuando el Señor venga te vea haciendo así, como dice la palabra, trabajando en su reino, trabajando para Él. Por eso tenemos que ponernos de pie, hermano. Por eso yo entiendo que Jesucristo había querido ir a buscar a sus discípulos, necesitaba comunicarse con ellos. Ese había sido el anhelo del Señor cuando se llevó a sus discípulos al Getsemaní, que estuvieran ese último momento, esas últimas 3 horas con Él, porque después de ahí no lo volvían a ver o no podían reunirse con Él hasta luego de la crucifixión, hasta cuando Él resucitó. Pero Él pensaba cada minuto en ellos. Él quería siempre estar con ellos. Por eso el Señor nos dice que Él fue a hacer morada en los cielos, para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él.
Porque Él quiere, hermano. Oh, yo puedo sentir la gloria de Dios, puedo sentir el Espíritu Santo de Dios en este momento. El Espíritu Santo de Dios que está con nosotros, hermano. Nosotros hablamos y predicamos de un Dios vivo y de un Dios que viene pronto a la iglesia a buscarla, a buscar a la iglesia, Dios mío, para llevársela a sus moradas celestiales. Pero nos tiene que encontrar trabajando a cada uno de nosotros. Y venía a mi mente ese pasaje bíblico cuando los discípulos estaban en la barca con el Señor Jesús y se levantó una gran tempestad. Los vientos eran contrarios, que ellos fueron a despertar al maestro porque Jesús estaba durmiendo en la barca, porque ellos tuvieron miedo y le dijeron al Señor: sálvanos que perecemos. Y el Señor se levantó y calmó el viento y calmó las olas, calmó el mar, porque la naturaleza le hace caso a lo que Dios dice, porque Dios fue quien hizo la naturaleza. Y si la naturaleza le hace caso a Dios, cuánto más nuestro cuerpo, que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, le va a hacer caso cuando Dios diga la palabra. Hablando física o emocionalmente, la palabra del Señor va a hacer efecto en nuestras vidas, va a hacer efecto en nuestras vidas, en nuestras familias, porque nosotros somos del Señor, hermano. Y Jesús calmó aquella gran tempestad. Y los discípulos allí en el Getsemaní no pudieron orar o mantenerse despiertos 1 hora por el Señor. Y por tercera ocasión, como el Señor no los había levantado, por tercera ocasión Jesús se fue a orar, sintiendo la soledad a su máxima expresión. Miren cómo Lucas lo describe. Lucas dice en su evangelio, o nos cuenta, que estando Jesús en agonía, oraba más intensamente. Y había hecho daño lo que sus discípulos habían hecho en aquel momento. Y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Imagínense en el sufrimiento de Dios, del Señor, de Jesucristo, allí en el Getsemaní. Al final de este pasaje bíblico, Jesucristo termina de orarle al Padre y se levanta y se dirige a sus discípulos, ya que ustedes no saben cómo encontró a los discípulos nuevamente, durmiendo. Y dijo a sus discípulos: levántese, porque la hora ha llegado, porque el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y los líderes religiosos de aquel tiempo enviaron con Judas a sus siervos, a gente del pueblo que iban con palos, que iban, hermanos, iban con espadas para buscar a una persona indefensa, a una persona mansa, a una persona que había hecho el bien. Y tomó a los discípulos por sorpresa, porque estaban durmiendo. Y me llama mucho la atención, porque cuando nosotros estamos durmiendo y llega algo inesperado, uno se levanta
azorado, uno se levanta tambaleante, uno se levanta soñoliento, y Dios no quiere una iglesia así. Dios no quiere una iglesia tambaleando. El Señor quiere una iglesia de pies. El Señor quiere que nosotros pongamos los pies sobre la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo. El Señor quiere una iglesia de avanzada. Pero puedo decir de otra forma. Mientras la iglesia duerme, el enemigo hace sus planes. El enemigo comienza a maquinar. El enemigo comienza a darle forma al plan estratégico que tiene para cogernos como cogió a los discípulos, para cogerlos tambaleando, para cogernos sin estar velando, sin estar orando. Y vuelvo y te repito, no se trata del descanso del sueño en la noche. Se trata de tú meterte con el Señor a diario. Yo me acuerdo que cuando comenzó esta pandemia, el Señor me llevó a tener 2 horas de oraciones con el ministerio de ancianos. Nosotros oramos a las 7 de la mañana y oramos a las 9 de la noche. Y yo te puedo decir que en esta tristeza o en esta soledad, que muchos la consideran así, es cuando más cerca yo me he sentido de mi Señor. Porque mi oración no ha fallado. Mi oración ha estado ahí. Mi intercesión ha estado ahí. Y yo le doy gracias a Dios que hay personas que me llaman para que yo pueda orar por ellos. Igual que lo está haciendo con muchos ancianos de nuestra iglesia. Igual que estamos haciendo muchos ancianos de nuestra iglesia llamando a las personas que se encuentran solas. Porque sabemos que tenemos que velar. Porque sabemos que tenemos que orar por esas personas. Porque estamos despiertos, no estamos durmiendo. Este mensaje es para la iglesia en general. No es para marcar a una persona o a algún líder en especial. Es que Dios nos está alertando, nos está exhortando de lo que puede pasar si no velamos, si no oramos. Para finalizar, cuando Jesús fue tomado, Pedro agarró su espada y tiró un zarpazo y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Creen ustedes que Pedro tiró para la oreja? Pedro tiró para llevarse algo más grande que la oreja. Y Dios tuvo misericordia de Pedro porque sabía lo que Pedro iba a ser, el gran líder que iba a ser, al que se le habían entregado las llaves del reino. Pero se había levantado tan valiente. ¿Sabes qué? Había caído en la tentación del enemigo por no velar y no orar. En el versículo 41, hace ratito que leímos que el Señor le dijo a Pedro, directamente a Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué Pedro hizo eso? Porque no veló, porque no oró. Y el Señor nos está llamando a eso. Yo con esto no te quiero decir que hubiese cambiado el transcurso de la humanidad si ellos estuvieran velando y orando, pero sí yo te puedo decir algo. Hubiesen podido hablar con el Señor si estuviesen despiertos. Probablemente no se hubiesen ido a correr y a esconderse cuando apresaron al Señor.
sino que lo podían seguir desde antes. Por eso es que tenemos que velar nosotros. Por eso es que tenemos que orar nosotros. Para terminar, hermano, Getsemaní es el nombre que se le da a una piedra de molino, a una piedra grande de molino, la cual es utilizada para moler los olivos y moler las aceitunas, para sacarle el extracto, para sacarle el aceite. Y asimismo fue Jesucristo molido allí en el Getsemaní, como si fuese un olivo. El problema es que los discípulos no se llenaron de aceite en aquel momento. Cuidado, iglesia. Cuidado, hermano. Que cuando venga el Señor te coja lleno del aceite de Él. Esto me acuerda a la parábola de las 10 vírgenes, de las insensatas y de las prudentes, que tenían aceite para cuando llegara el novio. Gracias, Señor, yo te doy por esta palabra tan poderosa, Señor. Tan poderosa, Señor. Llénanos de tu aceite, Señor, cada día de nuestras vidas. Hermanos, todavía queda tiempo. Poco tiempo, pero el tiempo suficiente para que tú y yo nos volvamos al Señor como Él quiere. No con oracioncitas, sino metiéndonos y buscando el rostro del Señor. Gracias, Señor, te damos, porque tú eres suficiente para nuestras vidas. Oremos al Señor. Gracias, Señor, te doy en esta noche, Señor. Gracias porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Gracias porque tú lo sabes todo, porque tú eres omnipresente, quiere decir que estás en todo lugar. Tú eres omnisciente, Dios mío, quiere decir que tú lo sabes todo. Tú eres todopoderoso, Dios, tú lo puedes hacer todo. Tú eres el Santo de Israel, tú eres el Eterno, tú eres el gran Dios, tú eres el que nos ha dado la victoria. Gracias, Dios, por un día haberte encarnado en Jesucristo, por haber venido y caminar en la tierra como lo hacemos nosotros, que llevaste todos tus pecados, todas nuestras dolencias en la cruz, que fuiste una llaga, Dios mío, y por ella misma nosotros somos sanos, Dios mío. Gracias, Señor, porque resucitaste al tercer día según las Escrituras, Señor, y nos diste vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, te doy en esta hora, Señor, porque tú eres todo lo que yo necesito en mi vida, Señor. Mira a aquellos, Dios mío, que tienen necesidad hoy de ti, Señor. Mira a aquellos que están solos en sus hogares, Señor. Mira a aquellos que necesitan un abrazo, Dios mío, en el nombre de Jesús, Dios mío. Abrázalos ahora con cuerdas de amor, consuélalos, Señor. Llénalo de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo se pasee con libertad por cada una de los hogares de estas personas. Si hay alguna persona que ha pedido oración, Dios mío, en este culto, en esta palabra, Dios mío, dale sabiduría y entendimiento y sánales en el nombre de Jesús de Nazaret. Concede las peticiones de su corazón. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos llegado al final del culto, no sin antes decirle que cada día tenemos un espacio dentro de unos horarios específicos que tenemos para llevarte la palabra del Señor. En momentos de necesidad como lo tenemos ahora,
Los domingos nuestra pastora en el culto mayor está de 10:30 a 11:30 de la mañana todos los domingos. La podemos ver por Facebook Live, ya que no nos podemos reunir en la iglesia. Lo mismo el martes a las 7:30 y los jueves a las 7:30 está nuestra pastora trayéndonos palabras. Los lunes ya está con nuestra hermana Sonia Enid García, tremenda exponente también de la palabra. Los miércoles tenemos la escuela bíblica con la doctora Lucy Marrero, que Dios la utiliza grandemente, con Aida Mota los viernes, los jóvenes. Ella pues, es una de las consejeras de los jóvenes, igual que María del Mar los sábados, la tenemos también trayendo palabra de Dios a nuestras vidas, hermanos. Vamos a meternos con el Señor y siempre hay un espacio donde usted pueda buscar al Señor cada día. Cada día lo podemos buscar. Gracias, Señor, te doy en esta noche, Señor. Gracias y que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Amén y amén.